Hagamos un repaso rápido de lo que sufrió Zoro en la guerra. Cuando empieza la pelea contra los emperadores en la cúpula calavera, luchando contra Big Mom y Kaido a la vez, él solo pudo aguantar la marea del emperador. Una hazaña tan impresionante que, dicha de la boca de Lau, de no haber sido por él, todos hubieran recibido el ataque de lleno y ahora mismo estarían muertos, dándole tiempo para poder esquivar el ataque. Fue tan asombroso lo que hizo, que el mismo Kid, que es un bocón engreído, lo felicitó y le dio las gracias. Después, cuando estaba deteniendo a Prometheus, que él era el único que podía hacerlo, ya que nadie más puede cortar el fuego, Lau nos comenta que Zoro debe tener muchos huesos rotos, a causa del ataque que detuvo, y sigue luchando en ese estado. Más adelante, Kid y Killer van a luchar contra Big Mom, sacándola del medio, y Luffy recibe un ataque mortal de Kaido quedando inconsciente. En este momento no queda nadie que pueda evitar que Kaido mate a Luffy, y Zoro, con su cuerpo tan dañado, dice que va a usar una técnica que lo va a llevar al límite, y realiza su técnica Asura, esa técnica bestial que se triplica, y en esta forma usa el 100% de su poder para atacar a Kaido. Pero su ataque no logra ser efectivo más que para dejarle una cicatriz, y caer rendido a causa del agotamiento. Ya con esto es suficiente para decir que su cuerpo sufrió mucho castigo, ¿no? Bueno, lo grave recién empieza. Con Zoro ya rendido en el piso, sin defensa ninguna y con su cuerpo maltrecho y desprotegido, Kaido lanza su típico ataque demoledor, de los que pueden acabar con cualquiera de un solo golpe, y destroza los huesos de Zoro, dejándolo vivo de milagro. En este momento, Zoro necesita atención médica urgentemente. Le queda un punto de vida. Si no recibe tratamiento ya mismo va a morir. Para colmo, el que lo socorre es Sanji, que de medicina no tiene ni idea. Lo envuelve en vendas como puede y descubrimos que tiene entre 20 y 30 huesos rotos. Cuando es llevado hasta donde está Chopper, este mismo se da cuenta que sus heridas no pueden curarse en ese momento. Ya no puede seguir luchando. Pero Zoro no va a abandonar la pelea tan rápido. Quedan muchos enemigos en pie. Y acá entra el medicamento milagroso de los Minks. Esta medicina puede curar sus heridas al instante de forma milagrosa, dejándolo como nuevo. Pero es una ilusión. Es temporal. Cuando el efecto termine, su cuerpo va a recibir el doble de daño de lo que recibió hasta entonces. Es una locura. Si lo hace, definitivamente va a morir. Pero Zoro está destinado a convertirse en el mejor espadachín del mundo. Su pelea no terminó aún. Zoro recibe la medicina y se recupera milagrosamente. Y ahora su rival es literalmente un personaje invencible. No hay nada que pueda dañar a King, el último lunariano. Su poder es tan místico y tan aterrador que su verdadera identidad es un mito incluso entre su propia tripulación. Una sola foto de su rostro tiene una recompensa de 100 millones de berries. Es la verdadera mano derecha de Kaido, y uno de los motivos reales por los cuales Kaido lleva tantos años dominando estos mares. La pelea es brutal. Zoro está en desventaja todo el tiempo. Sus ataques no tienen efecto, nada lo daña. King es un dominador absoluto de la pelea. Zoro vuelve a llegar al límite, y nos enteramos que la propia Enma, su nueva espada, le roba la energía.
hasta el punto que si sigue luchando va a morir a causa de su propia espada. Por eso nadie puede blandir a Enma. Por eso esa espada lleva el nombre del Rey del Infierno. Si no sobrepasas todos los límites, su portador está destinado a morir. Y en una proeza sin precedentes, llevando nuevamente su cuerpo al límite, logra derrotar al último lunariano sobre la Tierra. Y después de semejante hazaña, cae nuevamente rendido. Pero esta vez es diferente. King lo hizo llegar al límite. Enma consumió todo su haki. Y la reseca de la pelea anterior vuelve. 30 huesos rotos. Y ahora ese daño se va a duplicar. Y se va a sumar este nuevo daño. Me da escalofríos de solo pensarlo. El mejor espadachín del mundo no va a terminar su cruzada acá. Todavía queda una hazaña más. Una nube de aura negra empieza a tomar forma frente a él. Venía directamente del inframundo, buscando una presa gorda y fresca para sumar a su lista. La mismísima Parca hace presencia. Zoro está totalmente inmovilizado. ¿Está delirando a causa de las heridas? ¿O es que acaba de agotar toda la vida que tenía? No importa cuánto luches, no importa lo lejos que corras. Tarde o temprano, la muerte viene por todos. La Parca levanta su voz. El cuerpo de Zoro no responde. No hay a dónde escapar. Pero no estamos hablando de un ser humano cualquiera. Todavía le queda mucho trabajo a la muerte si quiere llevarse esta presa. Porque incluso la Parca tiene que agachar la cabeza frente a su rey. El ser humano que pudo escapar de las zarpas de la mismísima muerte. Roronoa Zoro, el Rey del Infierno. ¿Soy el único que cree que un día Zoro va a abrir el ojo izquierdo y va a tener el Sharingan?